La guerra con Norteamérica reveló las limitaciones fiscales y militares de Gran Bretaña, que carente de aliados en Europa, dependía de extensas líneas de comunicación transatlánticas muy vulnerables. La derrota aumentó el antagonismo político parlamentario hacia las funciones gubernativas que se había atribuido el rey Jorge III y el primer ministro Lord North, que se había plegado vergonzosamente a las exigencias bélicas del rey, tuvo que dimitir. El rey, muy a pesar suyo, tuvo que aceptar como primer ministro a Lord Rockingham, líder de la facción Whig, que desde el principio se había opuesto a la guerra en América y había intentado limitar las atribuciones del monarca. Ocupó entonces el cargo de ministro de Asuntos Extranjeros Charles Fox, un furibundo partidario de esta tendencia, que para el rey, por su amistad con el príncipe de Gales, no era más que una mala influencia, un joven libertino. Fox concertó rápidamente la paz con Norteamérica, reconociendo la independencia de las colonias. Durante el siglo XVIII, la India se había convertido en la colonia que mayor prosperidad brindaba a Gran Bretaña. Administrada por una compañía privada, la Compañía de las Indias Orientales, sus riquezas y sus habitantes eran expoliados sin piedad por empleados venales que sólo se preocupaban de sus negocios particulares, los llamados despectivamente Nawab, aventureros sin escrúpulos, carentes de cultura y educación, que regresaban a Gran Bretaña y hacían ostentación obscenas de sus riquezas. En 1773, el Parlamento creyó necesario votar una ley sobre el ejercicio del poder real en la India, y Warren Hastings, un joven culto y prometedor que el propio Clive había incorporado al Consejo de Calcuta años antes, fue nombrado gobernador general de la India, convirtiéndose en la máxima autoridad de la colonia. Hastings aprendió el idioma indostaní y a fuerza de estudio llegó a ser una autoridad en la cultura, religiones e historia del Indostán. Los historiadores británicos coinciden en que a su política de control de abusos y contra la corrupción de la compañía y el respeto que manifestó a la ancestral cultura hindú, debió Gran Bretaña el no perder la India en una insurrección general en el mismo momento en que se hallaba en guerra con las colonias norteamericanas. Entre 1768 y 1770, una cruel carestía se desplomó sobre Bengala, una terrible sequía agotó las cosechas y la miseria se extendió por todo el país. Se estima que esta hambruna ocasionó la muerte de la tercera parte de la población, y Bengala, ese inmenso y frondoso jardín, parecía un auténtico desierto. Las noticias llegaron a Inglaterra y el público y la opinión pública no podía admitir aquella situación y se indignó con la conducta de sus compatriotas establecidos en ultramar. Hastings desempeñó entonces el ingrato papel de chivo expiatorio. Sus más encarnizados enemigos eran precisamente los miembros dirigentes del Consejo de la India, a quienes Hastings había atacado para acabar con sus concusiones, en particular un tal Philip Francis, ahora miembro destacado del Parlamento, con quien había llegado a batirse en duelo y que se convirtió en su principal acusador en la prensa. Se inició un larguísimo proceso contra Hastings que duró 7 años, del que formó parte la iniciativa parlamentaria presentada por el gobierno de coalición Fox-North, que pretendía nada menos que privar a la corona del mando de la India y hacerse con el poder en la misma. El ideólogo de la operación pretendía dar un golpe de gracia a la autoridad del monarca, y fue Charles Fox. Para ello, y para sorpresa de todos, propició la caída del gabinete en 1783 y se alió con el sector Whig que seguía a su antiguo antagonista Lord North, formándose un gabinete con la sola intención de acaparar el poder. De inmediato, en colaboración con el político, escritor y filósofo Edmund Burke, presentó un proyecto de reforma
para la India, cuyo objetivo era transferir a una comisión gubernamental nombrada por el Parlamento la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales. A nadie se le escapaba que quien gobernase en aquel momento la India podría contar con una inmensa fuente de riquezas y con un poder casi ilimitado en la Gran Bretaña. El proyecto fue aprobado en los comunes, pero el rey dio a entender a los lores que quien votase a favor sería considerado su enemigo personal, y el proyecto no prosperó. Fox se vio obligado a dimitir y el monarca confió la formación de un nuevo gobierno a Guillermo Pitt, un joven que entonces contaba apenas 24 años y era el segundo hijo del conde de Chatham, también conocido como Pitt el Viejo. Fue el primer ministro más joven de la historia de Gran Bretaña y en su primera intervención en los comunes proporcionó una idea exacta de su carácter e intenciones. La pureza de corazón, mis principios y el interés general dictarán siempre mi conducta. Mirando a Lord North añadió: no me rebajaré jamás hasta convertirme en instrumento en manos de un consejero secreto y jamás asumiré la responsabilidad de aquellas medidas que no haya adoptado yo mismo. Pitt ganó gran popularidad promulgando la Honest Bill, que fue vista como un cambio refrescante respecto a la deshonestidad, la corrupción y la falta de principios ampliamente asociados con el gobierno Fox-North. Guillermo Pitt emprendió una acción eficaz encaminada a estructurar un nuevo imperio británico. Los 3 viajes y exploraciones comandados por James Cook, oficial de la Armada Británica, entre 1760 y 1780, suponían la toma de posesión de Australia y otras islas en Oceanía, y le marcaron el camino a seguir y el modo de sustituir las colonias perdidas. Ya en 1788, la primera flota británica con penados llegaba a Nueva Gales del Sur. 11 embarcaciones transportaban más de 1000 colonos, de los cuales 778 eran convictos. Gran Bretaña se volvió hacia Asia, el Pacífico y más tarde hacia África, con las exploraciones y dominios que condujeron al surgimiento del Segundo Imperio Británico. En el plano económico, William Pitt restauró la hacienda, introdujo el primer impuesto directo sobre la renta en Gran Bretaña y en lugar de incrementarlos rebajó el importe de los aranceles. Al reducirlos sobre los artículos que se podían pasar fácilmente de contrabando, como el té, el vino, las bebidas espirituosas y el tabaco, facilitó a los comerciantes honestos la importación legal de mercancías. De manera que 3 años después de la derrota, el comercio con los Estados Unidos era más próspero que antes de la guerra, cuando una quinta parte de las importaciones de Gran Bretaña se introducían de contrabando. Esta política aumentó los ingresos aduaneros en casi 2 millones de libras esterlinas al año. Gran Bretaña comenzó a partir de 1780 un portentoso proceso de enriquecimiento, cuyo hecho determinante fue el inicio de la llamada Revolución Industrial. Según Arnold Toynbee, Gran Bretaña, adelantándose en una generación al resto de Europa y al Norteamérica, experimentó el cambio de una economía tradicional y preindustrial a una sociedad industrializada y urbana, con grandes factorías, producción en masa para el mercado e instituciones financieras especializadas, bancos y bolsa de valores. Los progresos de la industria algodonera, con la aparición de las máquinas de hilar y de la máquina de vapor de James Watt, el gran aumento del consumo del carbón y de los productos de la siderurgia, la concentración de la población en ciudades y la miseria de la población obrera son las características primigenias de esta primera revolución industrial. Gran Bretaña utilizó su poder económico para expandir la Royal Navy, duplicando el número de fragatas y aumentando el número de grandes barcos de línea en un 50%, al tiempo que aumentó el contingente de marineros de 15.000 a 130.000 en 8 años, después de que comenzara la guerra de 1793. La producción nacional británica se mantuvo fuerte y el sector empresarial, bien organizado, canalizó los productos hacia lo que los militares necesitaban. Pitt gobernó Gran Bretaña por 2 décadas, entre 1783 y 1801 y entre 1804 y 1806. Fracasó en asegurar
la ansiada reforma parlamentaria con la abolición de los llamados burgos podridos, también en su apoyo para la abolición de la trata de esclavos, pero su firme política y su confianza en sí mismo puso a Gran Bretaña en situación de resistir las vicisitudes por las que atravesaría el país desde el estallido de la Revolución Francesa.